Bien. Ok. Para comenzar, vamos a comenzar con el tema de lactación o lo que es la alimentación complementaria. Entonces, nos vamos a enfocar por ahora más en el lactante y cómo es este periodo de transición desde la leche materna hasta consumir ya alimentos complementarios distintos a la leche. Entonces, por definición, la alimentación complementaria o la lactación es el aporte de cualquier alimento que sea líquido, semilíquido o sólido que sea distinto de la leche materna. Esto exclusivamente la leche materna es una definición de la OMS, sin embargo hay otras sociedades o academias, como las que están en la pantalla, que también incluyen a este concepto cualquier alimento diferente a la fórmula adaptada si el niño lo está tomando en este caso. Siguiente, por favor. Ok. Para que se dé una alimentación complementaria, ¿estas por qué son necesarias? Estos van a ser necesarios por 4 distintos factores. Vamos a tener un factor nutricional, factores funcionales, factores educacionales y también factores socioeconómicos. ¿Le puedes poner en la flechita? Para comenzar con los factores nutricionales, para comenzar con los factores nutricionales, a partir de los 6 meses de vida, en donde ya se deja de dar leche materna exclusiva al niño, esa leche materna va a resultar insuficiente a partir de esos meses para poder cubrir una serie de requerimientos que va a tener el niño. Estos requerimientos pudiendo ser en energía, en proteínas, en hierro, en zinc y sobre todo también en vitaminas A y D. Es por esto que se requiere una alimentación complementaria para que estos se puedan aportar a la nutrición del niño. Debemos atender los factores funcionales. Los factores funcionales se dicen que alrededor desde los 4 meses del lactante, la función gastrointestinal y también la renal van a alcanzar un grado de maduración en donde estos van a poder asimilar y metabolizar ya alimentos que sean distintos a la leche. Neurológicamente, a partir de los 6 meses, el lactante también va a alcanzar la adquisición de distintas habilidades motoras. Entre estas, unas importantes es empezar a sentarse y tener una posición un poco más erguida. También poder empezar a recibir alimentos por medio de la cuchara por su posición. Y también alrededor de unos pocos meses después, alrededor de los 7 u 8 meses, esos van a empezar a adquirir también habilidades motoras orales, como es la masticación y la deglución, por lo que se puede ir ofreciendo distintos alimentos a medida que vaya avanzando la edad del niño. Entre factores educacionales tenemos que a partir de los 6 meses también se va a estimular que el niño tenga esa alimentación complementaria porque ya va a haber un desarrollo de preferencias, de gustos y también de disgustos y de una autorregulación de la ingesta que va a ser por parte del lactante. Es aquí donde el niño también va a desarrollar estas habilidades de provocar gestos con su cara de desinterés o de saciedad. Y por último tenemos factores socioeconómicos que están un poco más ligados a lo que es el entorno del lactante, es decir, de su familia. Por ejemplo, tenemos la incorporación de madre al trabajo y también del tiempo que tengan disponibles los padres de familias para tanto la lactancia materna como para la alimentación complementaria. Y un punto importante que tenemos a resaltar también es el ámbito económico adquisitivo, sea de la fórmula adaptada y si no se la puede seguir dando, que salga un poco más económica dar esa alimentación complementaria. Siguiente, por favor. Ok, entonces en la alimentación vamos a tener distintos periodos o distintas etapas según los meses en los que vamos a poder dividir un poco qué se puede dar en cada etapa y qué es apto ir introduciendo a los niños. Entonces tenemos primeramente el periodo de lactancia. Este periodo de lactancia van a ser exclusivamente hasta los 6 meses de vida, como lo dice la OMS. Hasta los 6 meses de vida, como ya hemos aprendido, se da una alimentación exclusiva de leche materna. En caso de por diferentes causas no se puede dar esa leche materna, sería de la fórmula adaptada. Segundo, tenemos el periodo transicional. Este periodo va a durar de los 6 hasta los 12 meses de vida. Es aquí donde va a haber este periodo, como lo dice el nombre, como un periodo de transición o de introducción de distintos alimentos que sean diferentes a la leche. De aquí vamos a tener el periodo de adulto modificado,
que va a comenzar desde el primer año de vida y va a terminar su segundo año de vida. Es aquí donde el niño va a ir progresando hacia una dieta libre, y eso también entre el primer y segundo año de vida es donde el niño ya va a poder cambiar de consistencia de la alimentación, en donde vamos a ver alimentos ya no tan como puré o papilla, como es en el periodo transicional, sino que en el periodo de adulto modificado ya vamos a poder dar pedazos triturados o pedazos finos, y casi culminando este periodo, ya unos pedazos más grandes por este desarrollo de habilidades motoras que adquiere el niño. Siguiente. Ok, entonces para introducir un poco esta alimentación complementaria, ¿cuál es la edad correcta para introducir alimentos al niño? Como ya lo dijimos, es a partir de los 6 meses. Van a ver, bueno, eso según la OMS y lo que se sigue normalmente, pero hay casos en donde, por lo que leí, también se podía introducir a partir de los 5 meses, es decir, un poquito antes, pero lo normal es seguir la regla de los 6 meses. Entonces, lo importante de esta alimentación complementaria es que se va a ajustar a cada niño según la maduración funcional de los órganos que tiene, y también según el estado nutricional de ese niño. ¿Qué sucede si al niño le damos con mucha anticipación, empezamos esta alimentación complementaria? Bueno, pueden haber problemas como una disminución del aporte de la lactancia materna, porque hay por la ingesta de alimentos que van a resultar menos nutritivos que la lactancia materna. De ahí puede haber una incapacidad del niño de digerir algunos alimentos. También hay exposición precoz a patógenos, porque esos patógenos pueden estar vinculados los alimentos con contaminantes, y hay una exposición precoz también a alergénicos. Esto debido a que, por ejemplo, pueden darles frutas alergénicas o verduras alergénicas con anticipación, y el niño no va a ser posible de tolerarlas. Ahora, con un inicio tardío, también si empezamos tarde van a haber problemas. Por ejemplo, puede haber un fallo de crecimiento y desnutrición por insuficiente aporte de la lactancia materna. Esto puede ser la carencia de energía y también de nutrientes. Puede provocar anemias. Estas anemias van a ser sobre todo carenciales, es decir, que van a ser anemias por deficiencias de hierro y anemia también por deficiencia de zinc. Por último, tenemos retraso en todo lo que son las habilidades orales, como son la masticación y también la capacidad de poder adquirir nuevos sabores o distintas texturas. Siguiente. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones para iniciar esta alimentación complementaria? Bueno, antes de empezar las recomendaciones, es importante saber que la alimentación complementaria debe aportar al menos con la mitad del aporte energético necesario total del lactante, es decir, que por lo menos el otro 50%, la otra mitad debería ser proporcionada por la leche o por la leche materna. Es por esto que la mitad va a ser aportada por alimentación complementaria, y en lácteos debería consumir diariamente al menos 500 ml. Ok, entonces la lactancia materna, como sabemos, va a ser exclusiva de los primeros 6 meses de vida. Recomendaciones es que a los 6 meses ya se puede introducir el gluten. Esto es importante porque según los estudios, esto va a hacer que que los lactantes tengan un menor riesgo de desarrollo de la enfermedad celíaca. A los 9 meses ya se pueden introducir lo que es el pescado, si está bien limpio, si está bien cocido, y se puede introducir también ya el huevo entero con la yema y la clara. Antes de los 10 meses es recomendable evitar verduras altas en nitratos. ¿Por qué? Porque los nitratos pueden provocar una enfermedad que se llama la metaglobininemia, que lo que va a provocar es que haya una oxidación de la hemoglobina en los hematíes, por lo tanto, por lo que va a absorber el oxígeno, por lo tanto, se transforma en metahemoglobina. A estos niños se los llama como los niños azules, por lo tanto es importante seguir esa indicación. Luego de los 12 meses, ya el bebé va a tener un poco más de tolerancia, por lo que se le puede empezar a dar legumbres, se le puede dar frutas alergénicas, se le puede introducir también la carne de cerdo, y bien importante es la leche de vaca entera, por lo que igual se suplementa con lácteos, ¿no? Y esta leche de vaca entera va a ser necesaria porque va a aportar más que nada la grasa que necesita
el bebé para su aporte calórico. Otra recomendación, y por último, sería no añadir sal ni azúcares en el primer año de vida, por lo que estos van a estar de forma natural ya en la dieta previamente explicada. Siguiente. Ok. Entonces, aquí tenemos una tabla de cuáles son los alimentos que se pueden introducir en el proceso de lactación. Entonces, a los 5 o 6 meses, como le explicaba, hay algunos pediatras que lo recomiendan antes, hay algunos que no. Entonces, en el caso de que lo recomienden, yo leí aquí que se podían dar cereales sin gluten, todavía porque se puede introducir recién a los 6 meses, y dar frutas que no sean alergénicas. Estas frutas que no van a ser alergénicas, perdón, las frutas alergénicas que hay que evitar serían la fresa, sobre todo, el melocotón y el kiwi. Después, a partir de los 6 meses ya se van a poder dar estos cereales con gluten. Los cereales con gluten normalmente van a pasar por un proceso de hidrólisis y estos van a estar enriquecidos con hierro. Estos se pueden diluir, tal como se diluye también la fórmula adaptada. Entonces, esto lo que va a dar es un aporte importante de carbohidratos, por lo tanto, de energía. De ahí se pueden empezar a dar verduras, con algunas excepciones, como les dije que antes de los 10 meses no se pueden dar verduras con nitratos. ¿Cuáles son estas verduras que no se deben dar antes de los 10 meses? Esas verduras pueden ser como espinacas, como las acelgas, la remolacha, el nabo, el coliflor y también los coles. De ahí vamos a empezar a introducir carnes, como sería la carne del pollo, sobre todo, carnes, porque estos van a dar el aporte proteico que necesita el lactante. De ahí se puede introducir yogur como de forma natural y también se puede dar continuación a la fórmula adaptada en el caso de que tampoco se esté dando la leche materna. A partir de los 9-10 meses se puede introducir el pescado blanco, el resto de las verduras y también la yema de huevo. A los 11 o 12 meses ya se pueden introducir las legumbres y a los 12 a 15 meses ya se pueden introducir todas las frutas, la leche de vaca entera y el pescado azul y vísceras. Una aclaración importante también es que al momento de introducir las frutas, ese se sugiere que se haga sin la cáscara, por lo que leí que para que no se sobrepase el niño del aporte diario que necesita de fibra. Por lo tanto, si no nos sobrepasamos el aporte de fibras, vamos a estar bien con la absorción tanto de micronutrientes, que es importante, como de vitaminas y minerales. Entonces, ¿cuál es la consistencia que deberían tener esos alimentos? Normalmente, a los 6 meses, la consistencia de estos debería ser casi semilíquida, como puré o papilla. A partir ya de los 9 a 12 meses, este puede ir cambiando un poco la consistencia a una consistencia un poco más grumosa, sin embargo, aún no dar en pedazos grandes. Y a partir de los 12 meses hasta los 18 meses, como el bebé ya va a tener esta capacidad de introducirse al mundo de la autoalimentación, ya se van a poder dar pedazos triturados o picados finamente, con el que él se sienta cómodo, o agarrando con la mano o que les estén dando con la cuchara. Y a partir ya de los 18 a 24 meses, aquí sí va a predominar totalmente ya la autoalimentación, por lo que va a haber también una mejor deglución y un mejor manejo de su lengua, de subida y bajada. Siguiente. Ok. Y de aquí vamos a tener unas excepciones que tenemos que ver en niños. Por ejemplo, tenemos la alimentación en niños prematuros. En niños pretérminos se debe retrasar un poco la alimentación complementaria. Hay que tener en cuenta el inicio y calcular el inicio de esa alimentación complementaria, por lo que puede ser que todavía no esté desarrollado, no haya una maduración funcional dentro de él. De ahí tenemos la alimentación complementaria y una dieta vegetariana. En niños menores de 2 años no se recomienda que haya una dieta estricta vegetariana, por lo que va a haber deficiencias nutricionales y también energéticas, y esto puede provocar distintos retrasos, puede provocar malnutrición, puede provocar una malnutrición sobre todo proteica calórica, por lo que no se consume proteína. Puede provocar raquitismo, anemia ferropénica, una anemia megaloblástica y también un retraso en el crecimiento del niño y también de sus habilidades.
Esto también le va a restringir de muchas vitaminas y minerales. Y eso. Y por último tenemos la alimentación complementaria dirigida por el bebé, en inglés nombrado como el Baby Led Weaning. Entonces, este Baby Led Weaning va a tener muchas ventajas y desventajas y van a haber muchas distintas opiniones entre pediatras. Algunos se van a manejar por la alimentación tradicional que va a ser dirigida hacia los padres, mientras que otras van a utilizar este Baby Led Weaning porque dicen que, que es llevada o es dirigida netamente por el lactante, por su instinto. Entonces puede ser su instinto de comer y también desarrollar sus habilidades. Entonces, entre estas, las ventajas que van a haber en el Baby Led Weaning van a ser, por ejemplo, que va a favorecer la autonomía del niño, le va a permitir sentirse más partícipe en todo, en su proceso de alimentación, va a estimular bastante lo que es la masticación y también de habilidades motoras. Y una última ventaja es que esta va a disminuir el riesgo de sobrepeso y de obesidad porque los bebés mismos van a autorregular las cantidades que van a ingerir. Sin embargo, van a haber también inconvenientes, mientras esos inconvenientes pueden ser, por ejemplo, el riesgo de atragantamiento. Es por esto que siempre se sugiere que el padre, aunque esté dirigiendo la alimentación por este método, esté presente en el momento de la comida del niño. Además, puede ser que como inconveniente disminuya la variedad de alimentos porque el niño por disgusto puede no aceptar ciertos alimentos. Esto puede provocar también deficiencias nutricionales, sobre todo la del hierro. Siguiente. Y eso sería todo por la parte del lactante. Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Este, Guillermo. a ver, déjeme ver. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Ahorita sí. Ok. Sí, doctora. Antes de que pasemos a la alimentación de preescolar y escolar, quiero que queden muy puntuales las situaciones, ¿verdad? Estamos claros de que hasta los 6 meses de vida debe de ser alimentación exclusiva al pecho materno, de ser posible. Y cuando no es posible por situaciones que ustedes ya conocen, pues pueden hacer alimentaciones alternativas, pecho maternos con fórmula o en casos muy puntuales del VIH, tuberculosis activa, neoplasias, etcétera, alimentación artificial o a la leche de vaca, como se la conoce. Y luego pasamos a la alimentación complementaria o también llamada base coat. El base coat es un término francés adaptado para decir que no es leche. La doctora ha tratado de esquematizar cómo ustedes pueden introducir, pero a manera práctica tienen que saber pues que hoy en día, pues ya como dijo la doctora, el retrasar la ingesta de alimentos más vale ha repercutido en alteraciones al desarrollo del lenguaje psicomotriz, visual, etcétera, etcétera. Entonces, antes, cuando yo empecé, solamente eran las cucharaditas de juguito de granadilla, por decirle algo. Hoy en día, como la doctora les está diciendo, se ingresan frutas, verduras, incluso proteínas. ¿Cuál es, digamos, el meollo del asunto o la clave? Es poder saber si nuestro paciente pediátrico tiene una buena maduración pondoestatural, o sea, si va a controlar el tronco a los 6 meses, como ustedes ya vieron, en posición sentada de 90 grados. Si el niño va a comenzar a querer tener la apetencia, por eso la doctora les presenta también la técnica del baby led weaning, que es cuando ya el niño controla el tronco y tiene predilecciones por ciertos tipos de alimentos. O sea que tenemos que ver porque si es un niño alimentado solamente con fórmula no va a tener el mismo desarrollo psicomotriz ni la maduración neurológica a los 6 meses de vida. Porque puedan preguntarle, a los 6 meses de vida yo puedo hacer el baby adline. Sí puede hacerlo si el niño tuviera una maduración. Recuerden que el proceso de masticación, de eglución, es un proceso bien complicado en utilización de pares craneales como de musculatura. Entonces, el niño tiene que tener una suficiente maduración para poder empezar. Así que no es que a los 6 meses más o menos darle un arroz con menestra y carne, ¿verdad?
tenemos que ver y tenemos que ir haciendo el paso igual de alimentación líquido, que era la leche, para luego pasar a jugos o a papillas o a compotas, o sea, algo más sólido antes de pasar, así como está señalando la doctora, antes de pasar a un arroz, un pollo simple disminuzado, pues necesitamos, como quien dice, llevar a nuestro pequeño paciente. Así que lo primero que vamos a indicar normalmente es la introducción, como dice aquí, de frutas a los 6 meses de vida, y puede ser que tome yogur, pues no, sin colorante, que damos una papilla de frutas, que es algo más consistente que líquido, para después que pasa un mes, 2 meses. Normalmente yo en mi vida privada lo que indico es frutas los primeros 15 días de vida que yo ingreso a alimentación complementaria, generalmente en forma de frutas y de papillas, para luego pasar a las famosas cremas, sopitas, coladas, y ya a los 8 meses, cuando el niño tiene un control de su tronco en total ángulo de 90 grados, pues introducir los alimentos ya más consistentes, ¿verdad? Así que no es que de una ingresamos todos los alimentos, ¿verdad? Cuando se intenta que al año de vida, o sea, cuando estamos dentro del periodo escolar todavía, nosotros ya podemos indicar una alimentación casera, siempre y cuando la alimentación casera tenga, pues, que no usen condimentos grasosos ni especies, pero si usan productos naturales para condimentar, como tomate, pimiento, cebolla, ajo, no hay ningún problema en que el Doctora, niño al año de vida pueda hacer ya una dieta casera. doctora, se va a hacer